Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy quería traer una lista de recomendaciones que fuese un poco diferente y tal vez os parezca que el título es como un poco sorprendente en el sentido de 8 libros que tienes que leer antes de morir, pero bueno, yo más bien considero que son libros imprescindibles. Yo sé que esta lista podría ser infinita y sé que me vais a dejar muchísimas recomendaciones en los comentarios o libros que realmente vosotras y vosotros sí que consideréis que sean como necesarios de leer antes de morir, pero bueno, yo me he basado muchísimo en lo que estos libros me han hecho sentir y en las cosas que yo he aprendido de ellos y que yo he considerado, digamos que fundamentales dentro de mi vida. Por supuesto que ya sabéis que esta lista es como súper personal y está basada en mi opinión, en mi aprendizaje y en lo que yo he sentido con estos libros. Así que antes de empezar os voy a pedir que por favor me dejéis abajo en los comentarios y me digáis cuál es ese libro que vosotras y vosotros consideráis que es un necesario, un imprescindible en la vida de todos, y así tenemos como muchas recomendaciones de libros imprescindibles. Y ahora sí que vamos a comenzar con este vídeo. Mi primera recomendación es un libro que puede parecer bastante duro y que yo leí hace relativamente bastante poco, y es 1984 de George Orwell. Yo no tenía grandes expectativas porque no estaba convencida del todo de que, siendo un libro que tiene una temática tan dura, a mí me fuese a gustar, y me ha sorprendido gratamente descubrir que ha sido una de las mayores sorpresas del año. En este libro vamos a conocer una historia un tanto distópica y futurista, y digo futurista porque aunque yo lo leí ahora y el libro está ambientado en 1984, el autor lo escribió mucho antes de la fecha y era más bien como un adelanto, una visión que él tenía. Yo debo admitir que hay partes en las que yo estaba profundamente emocionada porque yo quería saber qué era lo que iba a ocurrir con Winston, que es nuestro protagonista, un hombre que trabaja para el Ministerio de la Verdad y que, digamos, está perdiendo como esa especie de fe, esa creencia en el hermano mayor. El hermano mayor es quien controla todo, el conocido como el gran hermano, él es quien vigila, quien nos controla. Entonces vamos a ver que va a empezar con pequeños actos de rebeldía que lo empujarán a querer más, y no quiero revelar demasiado de qué va el libro porque yo creo que lo más importante es descubrirlo, irte metiendo y ver cómo es el sistema social que rige toda la historia. Yo creo que George Orwell ha creado una obra maestra en el sentido de que tú vas leyendo y te parece completamente escalofriante todo lo que te está contando. Voy a dejar pasar de largo como uno de los grandes imprescindibles un libro que es, digamos que, la obra más conocida de una de mis autoras favoritas, y os estoy hablando de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Yo he querido poner este libro porque ya sabemos que es un gran clásico, un retrato costumbrista y que refleja perfectamente la sociedad en la que vivía la autora. Creo que ella ha querido hacer una crítica, creo que vemos unos personajes bastante mordaces que van evolucionando a lo largo de la obra, porque tenemos a Lizzie, que es nuestra protagonista, y es una chica que a lo mejor se deja llevar un poco por esos prejuicios que de entrada tiene, y vemos cómo ella va juzgando todas las situaciones y lo vamos viendo a través de sus ojos y vamos viendo como ese cambio que se va produciendo en ella. Jane Austen ha conseguido crear una historia totalmente atemporal. Yo he querido poner Orgullo y Prejuicio, que es uno de mis grandes libros favoritos de Jane Austen, pero también porque considero que es el más conocido. Cuando alguien nos habla de Jane Austen, creo que el primer libro que se te viene a la cabeza es Orgullo y Prejuicio. Estas críticas que vamos viendo sobre lo difícil que podía ser una mujer en esta época, la importancia de tener una dote, la importancia de tener un marido. Vemos la contraparte de los señores Bennet, vemos a la señora Bennet, una mujer que vive, digamos que agobiada porque tiene que casar a 5 hijas, y por otra parte tenemos al señor Bennet que como que se lo toma un poco más con calma, consiente un poco el capricho de Lizzie en el sentido de que no quiere obligarla a casarse, a pesar de que esto podría significar asegurarse el futuro. Pero bueno, es una pequeña crítica y cada quien puede verlo como le parezca, y sin lugar a dudas yo no quería dejar fuera de esta lista Orgullo y Prejuicio. Otro libro que me parece fundamental para leer es El color púrpura de Alice Walker. Es un libro que yo leí hace ya 2 años, creo, en el Club de Lecturas Feministas, y que yo considero un golpe a la vida. O sea, yo considero un golpe a la vida porque cuando yo leí este libro me sacudió por completo, me hizo pensar, me hizo reflexionar sobre ciertas situaciones, sobre ciertas actitudes que a lo mejor yo no era plenamente consciente de ellas. Este es el libro en el que vamos a conocer la historia de Sally, una mujer negra que vive al sur de los Estados Unidos
Unidos a principios del siglo XX. Sally es una mujer maltratada que sufre las discriminaciones por ser mujer y por ser negra y que se ve obligada a casarse con un hombre que es bastante brutal y al que ella no ama, pero bueno, que realmente son las circunstancias las que la impulsan a tener que casarse con este hombre. Sally es una mujer completamente desdichada y en el libro la vamos a conocer por esas cartas que ella escribe a Dios para desahogarse. Pero lo más bonito del libro es ver esa maduración y cómo Sally poco a poco va a conseguir esa confianza y va a confiar en otras personas que la van a ayudar a convertirse en una mujer, digamos que un poco más plena y completa. Es un libro precioso que ya os digo que es duro porque sí que es muy duro, pero que para mí llena mucho porque hay un aprendizaje de por medio y porque vamos madurando al tiempo que nuestra protagonista. Tenía que hablaros de uno de mis autores favoritos y por supuesto que no podía dejar de lado La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Sabéis que Carlos Ruiz Zafón es uno de mis autores favoritos y La sombra del viento creo que fue ese inicio, ese momento en el que yo descubrí un universo totalmente mágico que me cautivó y que de verdad yo soñaba. O sea, yo después de leer este libro hubo muchísimas veces que estaba soñando con el cementerio de los libros olvidados y con las cosas que le ocurrían a Daniel Sempere. Yo os he hablado de este autor en múltiples ocasiones, de hecho tengo 2 vídeos exclusivos de él aquí en el canal y quería dejar este libro porque para mí es el inicio de lo que es la tetralogía del cementerio de los libros olvidados y yo creo que es de esos libros fundamentales que cuando tú lees te sacude, además te metes por completo en un mundo que digamos que tiene unos toques de fantasía, pero también un misterio que no permite que tú sueltes el libro. Y no quería dejar de lado la fantasía que tanto me gusta a mí, y os quería traer como recomendación especial El Imperio Final de Brandon Sanderson, la primera parte de la trilogía Nacidos de la Bruma. Yo es que os podría decir tantas cosas de por qué a mí me parece que Brandon Sanderson es uno de los mejores autores que hay actualmente en el panorama, sobre todo en el tema de la fantasía, pero es que esta semana he ido a escuchar la charla que ha hecho aquí en Madrid y he salido tan inspirada, he salido como con tanta buena vibra que no podía dejar de traer un libro del autor en este vídeo, simplemente porque me parece que la fantasía hace que nos podamos evadir del mundo y que podamos vivir unas situaciones que en la vida real no podríamos nunca conocer, no podríamos nunca manejar, y que sin embargo gracias a este tipo de libros podemos disfrutar. Además, una de las cosas que a mí más me gusta del Imperio Final y de esta trilogía son los personajes, porque yo creo que son unos personajes que tú llegas a querer, y lo digo muy en serio porque son personajes con los que tú empatizas profundamente y que te metes de lleno en su historia y que al final te das cuenta que en verdad los quieres y cuando terminas el libro los echas de menos. Un libro de fantasía en el que viajamos a una especie de mundo que digamos que está controlado por un terrible hombre, el Lord Legislador, y es un mundo que está como eclipsado, en el que ya no florecen los árboles, en el que no florecen las plantas, y hay una especie de elegido, un hombre que quiere acabar con el Lord Legislador y otorgar la libertad a todas las personas que viven oprimidas bajo el mandato de este hombre. Creo que voy a dejar esta pequeña sinopsis aquí para no revelar demasiado porque no quiero hacerlo, pero definitivamente que esta es una de mis trilogías favoritas en la vida y que por eso os la quería recomendar. Otra recomendación que quería traer aquí en el canal y que cuando hice el vídeo de los libros más vendidos del mundo me lo habéis puesto muchísimo en los comentarios, y es que efectivamente El Principito, publicado en 1943, es uno de los libros más leídos y más vendidos en el mundo. Creo que es un aproximado de 140 millones de ventas en todo el mundo y es un libro que tiene grandes enseñanzas. Creo que es un libro que tú puedes leer de niño y que puedes volver a releer siendo más adulto y vas a encontrar otros significados totalmente diferentes que te van llenando. Yo personalmente recuerdo con mucho cariño El Principito y yo creo que es un libro totalmente especial que tanto niños como adultos deberían leer. Voy a volver a los libros clásicos y estuve decantándome mucho por cuál de ellos os quería recomendar. Y al final he decidido Cumbres Borrascosas, porque como os he dicho ya en millones de ocasiones, Cumbres Borrascosas fue el primer libro clásico que yo leí. El libro que me hizo enamorarme, digamos que de los clásicos y querer explorar un poco más de este tipo de literatura. Son libros atemporales, porque me parece que una de las grandes maravillas que hay en este libro es esa capacidad de Emily Bront de poder explorar el alma humana, y no hablo solamente de personas que a lo mejor pueden parecer buenas con sus virtudes y sus bondades, no. En este caso
caso podemos ver ese sentimiento de venganza, ese sentimiento de odio, cómo anida en el ser humano y cómo poco a poco se va transformando. Es un libro que ya os digo que para mí no es nada romántico, o sea, hay que quitarnos de la cabeza esa concepción de que Cumbres Borrascosas es un libro que habla de romance, porque no es para nada así. Es un libro que tiene tintes góticos y es un libro que a mi parecer habla, como ya os he dicho, de la profundidad del alma humana, pero también habla de la venganza. Yo definitivamente quería dejar este libro aquí porque de verdad que para mí tiene un significado bastante especial y que yo creo que es de esos libros imprescindibles en la vida. Y ya mi última recomendación es un libro que he recomendado en varias oportunidades por aquí por el canal y que no me voy a cansar de hacerlo nunca porque adoro a la autora y por supuesto que adoro este libro, y es Historias de Mujeres Nosotras de Rosa Montero. Esta es una reedición que sacaron el año pasado porque este libro ya fue escrito hace mucho tiempo, pero bueno, que tiene unas notas muy curiosas de parte de la autora. Además, las ilustraciones son preciosas, os voy a dejar algunas para que podáis echar un vistazo. Y una de las cosas que más me gusta de este libro es la posibilidad de reconocer mujeres que a lo mejor han sido olvidadas por la historia, que digamos que les hemos pasado un poco por encima, que no han tenido ese reconocimiento, pero sobre todo que no son mujeres que a lo mejor tienen que haber hecho algo grande para ser recordadas. Digamos algo grande, me refiero a lo mejor escritoras prolíficas, a lo mejor escritoras que han supuesto un cambio en el panorama, que las hay, por supuesto que las hay, porque en este libro podemos descubrir un poco más de la historia de las hermanas Bronte, también de Agatha Christie, pero vamos a conocer a tiranas, a mujeres malvadas que hicieron cosas horribles, que sí, que podían resultar muy inteligentes, pero podemos conocer otro tipo de mujeres. Y no sé, es un libro que a mí personalmente me sorprendió. Como veréis, tiene bastantes post-its y que siempre que pueda os lo voy a recomendar. Y bueno, pues este ha sido todo el vídeo. Yo espero que os haya gustado. Realmente me parecía muy interesante traer como esta recopilación de 8 libros que yo considerase como muy imprescindibles en nuestra vida. También os digo que no creo que sean libros que tienes que leer sí o sí, pero bueno, me parece como interesante hablar de esos libros que yo considero que en mi vida han sido imprescindibles. Ahora os voy a pedir que me dejéis en los comentarios si os ha gustado este vídeo. También os invito a que si quieres que YouTube te avise cuando subo un nuevo vídeo, recuerda que puedes activar la campanita, también suscribirte a mi canal, darle like al vídeo y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!